¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos desde hace tiempo y sobre todo a partir de la llegada del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras, estoy en la Ciudad de México y como cada semana saludo a Mariana H., que también está sufriendo conmigo acá en la Ciudad de México. Ella con sus post-its fieles ahí atrás. Está anotado, todo lo que vamos a decir está anotado ahí atrás. Sí, y lo que salió otras bambalinas. Exactamente. Y Nave Yeya, Ojo, que, a ver, a ver. Mauricio Montiel, ¿vacunado, sí o no? Bueno, ya vacunado con 2 dosis de Pfizer, ¿eh? Yo también, y Nave. Nave, Dos desde dosis Nueva de York, Moderna, ya vacunado como, vacunadísimo. o sea, ya podemos, ya no nos vamos a contagiar más No, que en este espacio. este es ¿Sí? el Para único que Sí, estén, espacio de contagio que aún seguimos compartiendo. exacto, y para que es estén todos importante tranquilos. decirlo. Si Sí, escupimos, es importante decirlo ajá, porque, no, perdón, porque si estamos hablando del pre-COVID, antes del COVID, después del COVID, bueno, que quede como registro también que en este momento, que es 17 de junio, en que se está grabando este programa, 18, estamos 18. 18, estamos finalmente todos vacunados. Sí, estamos grabando el 18 de junio para que se transmita el 21 de junio, donde estaremos todavía más vacunados, Exacto. Sí. más fuertes ante Con el más COVID, es anticuerpos. más anticuerpos, efectivamente. Digo, tú, Mariana y tú, Nave, ya tienen más anticuerpos que yo, que apenas me vacuné ayer, pero bueno, ya me siento, lo único que tengo es un poquito de dolor en el brazo, pero eso de la fiebre y de los escalofríos y la tembladera que iba a llegar a medianoche, a mí me hizo los mandados, Bendito. afortunadamente, ¿no? Pero bueno, tú decías, Mariana, lo de la etapa efectivamente antes del COVID y después del COVID, que hemos como dividido el programa o intentado dividir el programa en esos 2 hemisferios, pero hablemos ahora ya pues, de que ya estamos vacunados contra el COVID y de que si llegan partículas de saliva a su pantalla, pues no tengan miedo, o sea, ya estamos vacunados, ¿no? Todo Si está bien. escupimos, Esta es todo una está zona bien. de contagio muy segura. Muy segura. De hecho, es el único videocast de YouTube que es completamente seguro. No les hagan Exacto. caso a todos los demás, porque todos los Ninguno de demás. los otros puede ofrecer esa garantía que nosotros afirmamos, es más, se Exacto, las firmamos. exacto, exacto. Si Y saludos y quieren, agradecimiento a Alejandro Borrego, productor de este programa, que es el que más sí. trabaja, la verdad, Y, de todos y, nosotros. y No, que lleva no es el ya. que más trabaja, es el único que trabaja. Exacto. Y que lleva una dosis ya de vacuna, ¿eh? También hay que decirlo. Bien. O sea Bueno, que ya casi está del otro lado, como nosotros. Ya casi, casi ahí va nuestro querido Alejandro Borrego. Bueno, pues hablemos, ya entremos vayamos entrando en materia en este nuevo episodio de Zona de Contagio. En el episodio anterior tuvimos a un invitado de lujo, ahora tendremos a una súper invitada de lujo también. Y en el episodio anterior se habló del auge del cine latinoamericano y específicamente mexicano en la etapa contemporánea, de cómo se han visto, hemos podido ver nuevas propuestas artísticas de mucha valía que pues han tenido una repercusión a nivel internacional merecidamente ganada. Una de las personas, uno de los directores que más ha hecho por el cine mexicano contemporáneo, sin duda, y pésele a quien le pese, es Michel Franco, que, como Ujú. sabemos, ha ganado prácticamente todos los premios que se deben ganar a nivel internacional, sobre todo en Europa, donde ha sido, como digo y repito, merecidamente reconocido. Y yo recuerdo, a ver si ustedes, Mariana, Neif, yo recuerdo haber visto prácticamente todas las películas de Michel, yo ¿no? también. Inclusive, fíjense, la primera persona que me dio razón de él, de Michel Franco como director, fue mi hija, que tiene 20 años y cuando estaba en preparatoria, acá en la Ciudad de México, les pasaron Después de Lucía, Ah, bien. una película muy dura, muy, muy ruda, muy fuerte, como suele ser el cine de Michel Franco. Y a partir de esa experiencia de que mi hija me dijo que le había gustado la película, que le había parecido efectivamente muy dura, pues yo la vi y me seguí viendo otras películas de Franco. E insisto, me parece uno de los directores mexicanos contemporáneos que mejor la está haciendo a nivel de propuesta artística, a nivel de propuesta estética y también de propuesta ética,
que luego como que se nos olvide esa parte del arte cinematográfico y del arte en general, ¿no? Que no solo tienen que ser propuestas estéticas, sino también propuestas éticas. Entonces, bueno, ya para no me dejen seguir tirando rollo a mí solo, así que me gustaría, por ejemplo, Mariana, que tú, si has visto algo, seguramente has visto algo de Michel Franco, pues que nos hables de eso, ¿no? De tu impresión del cine de él. Mira, tengo un muy amigo, como saben, que es Oscar Uriel, que él es crítico de cine y me habla también maravillas. Lo entrevistamos a Michel hace poco, justo por el nuevo orden, y que causó controversia y me gustaría más adelante que lo platicáramos también con nuestra invitada, pero que además tiene una cuestión muy polémica, que es que pareciera que fue premonitoria de alguna manera y más ahora que estamos viendo después de las últimas elecciones esta división que a algunos les parecía gracioso y que en realidad es muy peligroso y que ahí digamos que podría abarcar parte de la premisa de la película de Michel Franco, pero creo que más bien el conocedor, aparte de Montiel y Lía, su hija, es Neif. No, muchas gracias, Mariana, pero yo confío más en tu opinión generalmente que en la mía. No, y yo al revés. Pero no, lo que sí puedo decir es que sí, estoy muy de acuerdo con Mauricio. El trabajo de Michel Franco ha sido para mí un crescendo interesantísimo, que ha ido creando dos películas cargadas de un malestar y una angustia. En todas toca cuerdas muy sensibles, temas muy polémicos, asuntos muy vitales, muy reales, muy presentes. Y creo que llega a una especie de clímax con esta que mencionas, de Nuevo Orden, que causó automáticamente un escozor cultural, una reacción social en México que dividió al público de una manera que podríamos decir está bien que la gente reaccione, que está bien que la gente piense las películas, aunque sea desde sus profundos prejuicios, pero que las piense, claro, que las razone, que las pelee. El problema fue que esta película fue peleada por un tráiler, no por la película, por lo que vieron y por lo que creyeron que realmente decía la película. El tráiler era manipulador y era erróneo en muchos sentidos, pero bueno, eso es lo que menos importa. Yo lo que creo es que tenemos una gran fortuna de que tenemos a una súper invitada, una actriz fenomenal, que ahora Mauricio va a presentar, y ella nos va a poder hablar de las entrañas de esta película y lo que para ella quiere decir y lo que significa, y podremos debatir un poco esa visión interna, ¿no? Sí, yo también quiero decir, además, abundando en lo que dices, Neif, que además de ser una película que ridículamente fue criticada, como bien dices, por el tráiler, fue una película que no solo fue criticada por el tráiler antes de ser vista, sino que además levantó la piedra. Ya saben, este viejo chiste de que levantabas una piedra y salían 3 poetas y qué sé yo, ¿no? Ahora levantas la piedra de Twitter y salen 1000 críticos de cine. Sí. 1000 críticos de cine que saben todo, que opinan de todo, que, en fin, tienen una cultura cinematográfica grandiosa, que no es verdad, como es Twitter, que es, como ya saben, yo soy uno de los principales detractores de Twitter de un tiempo a la fecha, y a mí lo que me escandalizó más, quizá la palabra no es escandalizar, lo que me preocupó más fue que el público, el espectador, se dejara guiar, además de por el tráiler, por las críticas que se hicieron al tráiler y por las críticas, entre comillas, los comentarios que se hicieron de la película a partir del tráiler, ¿no? Yo no conozco ningún otro caso de una película, por lo menos mexicana, y creo que me puedo extender a todo el mundo, que haya sido criticada por el tráiler y que haya levantado esta ampolla que levantó básicamente en Twitter, en redes sociales, y que le mereció una serie de insultos y de improperios y de descalificaciones a priori al director, a la película y por ende a todo el equipo que participó en la película, ¿no? Sí. Sí. No, hay un caso aún más grave y es de un amigo tuyo, Montiel, que es Grau, que ni Jorge Michel Grau. Ajá, que ni siquiera llegó al tráiler. Sí fue una campaña desafortunada
creo yo, Claro. pero era solo el cartel y por eso la acribillaron, ¿no? Sí, es verdad, es No, verdad. También está el pero caso de... sí. Ahora Sí, recuerden otro caso muy cercano también. Yo creo que sí ha habido varios, pero uno muy cercano es el de esta película que en español le pusieron Guapis, que era de estas niñas. Esta es una película en Netflix. Sí, Este, ya. ahí en francés se llamaba, se me olvidó el título. No puede ser Guapis, escrito. guapis. Guapo, no, en fin, da igual, pero era de estas niñas que Sí, viven sí. en este suburbio parisino, en esta banlieue, y están muy sexualizadas, en fin. Y la película era una denuncia a eso. Y ¿Verdad? igual, ese ni siquiera fue el tráiler, el póster. El Te póster digo. fue suficiente para que la gente dijera, esto es pornografía infantil. Entonces, bueno, yo creo que esta película sufrió esto, pero lo único que yo quiero que decir antes que empecemos es que nuestra invitada, para ella, esta película, Nuevo Orden, es solamente una parte de un trabajo muy grande, Exacto. muy estructurado, con un gran fondo y una diversidad interesantísima, que creo que me interesa mucho oír su opinión, pero me interesa mucho también oírla hablar de otras cosas. Claro. Claro. Y bueno, pues sin más, le vamos a dar la bienvenida de una vez a Nayan González Norvind, actriz, guionista y poeta mexicana, que nos hace el favor ahora de acompañarnos en este nuevo episodio de Zona de Contagio, también para, esperemos, dejarse contagiar un poco por este espacio. Y pues bienvenida, Nayan, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, gracias a Hola, usted. Nayan. Muchísimas gracias por compartir esto conmigo. Me encanta que hablemos de Nuevo Orden y de todo lo demás, pero los he estado escuchando hablar y ya me daban ganas de... Pues ya tienes, pues digo, bienvenida, Nayan, muchas gracias, insisto, por aceptar esta invitación. Y pues si quieres, empecemos por un poco para seguir con el hilo de lo que estábamos diciendo, de cómo esta película, una de las tantas películas en las que has participado, hay que subrayarlo, no es la única, no es la única, no será la primera ni será la última, pero que sin embargo llegó en un momento muy especial acá en México, y en México y en el mundo, pero sobre todo acá en México, y que despertó, levantó, como decíamos hace un momento, esta ampolla antes de ser vista, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que es como si uno opinara de un libro, de una novela, solo porque ha oído que trata de ciertas cosas, ha oído que la trama es medianamente polémica o muy polémica, y se lanza a opinar sobre esto, ¿no? A ti, ¿qué te pareció esto? Digamos, ¿cómo viviste esto de la película, una película en la que participaste que de repente es criticada antes de ser vista? No, y que se vuelve además, perdón que te interrumpa, que se vuelve un fenómeno nacional, que se Sí. vuelve algo que viene a convertirse en un símbolo de lo que está pasando. O sea que realmente es algo muy especial, pero perdón que interrumpo. Pues dicen que Adelante, ninguna prensa es mala prensa, ¿no? O sea, en realidad Claro. toda esa controversia sí creó una curiosidad en el espectador enorme y creo que también por eso sí fue vista, a pesar de la pandemia, por más gente de la que habíamos esperado. Obviamente tuvo ahí pues, el peso de todas las circunstancias y le afectó mucho, pero ahora ya es visible en Amazon Prime, etcétera, ¿no? O sea, ya hay maneras de encontrarla. Y sí, justo lo que pasó alrededor del tráiler y cómo desató esa furia digital es que pues la gente se adelantó. Es como juzgar a un libro por su cobertura, justo. Uh-huh. Es judging a book by its cover, Uh-huh. literal. Y yo creo que si la gente hubiera visto la película antes que el tráiler, hubieran quedado con una opinión muy, muy, muy distinta de la película. Por lo que tú decías, Nayef, que no es una película que defienda el racismo, ni el clasismo, ni la injusticia, la corrupción, la impunidad, todos los temas de los que trata la película, sino que los expone, nos expone, y eso obviamente nos vuelve muy incómodos como sociedad, no solo en México en general, pero como lo hace siempre Michelle, viene y le rasca donde duele, ¿no? Entonces lo tienes que entender de esa forma. Y también lo tienes que entender como que, o sea, lo que es, una vez fui al cine con mi madre cuando era chica y me acuerdo que salí y le dije, es que no me gusta este actor porque era el villano, ¿no? Y como que hacía cosas muy malas. Me dijo, por lo general, si te provoca tal reacción ese actor es porque hizo bien su trabajo. Claro. ¿No? Entonces, creo que sí, es una película que
no solo expone todos esos temas, sino que también los critica. ¿Por qué? Porque sales aterrado. Entonces, si sales aterrado es porque la película hizo su función. Claro, claro. Totalmente. Yo, fíjate que ahora que dices esto, yo recuerdo, lo decía, lo comentaba en algún otro episodio de este programa de Zona de Contagio, que una de las películas que a mí más me ha marcado, no podría decir que positivamente, tampoco negativamente, que más me ha marcado, es Saló los 120 días de Sodoma de Pasolini. Es una película que, lo juro ahorita, y así en público, no volveré a ver, pero de verdad, se me quedó muy grabada, se me metió hasta adentro y ahí la tengo, ahí está en mí, ¿no? Entonces, pero obviamente entiendo que esa incomodidad de la que tú hablas bien es parte de lo que consigue el gran arte, el único que vale la pena ver, el único que vale la pena leer, ¿no? Creo que hay una, no sé cómo se dice, misconception. Como una mala... Un mal entendimiento. Sí. Soy súper pocha, por mis años en Nueva York y todo. Pero hay un mal entendimiento de lo que es el cine o la televisión. Bueno, la televisión se sale más con la suya, pero el cine hoy en día, como que la gente quisiera que fuera puro entretenimiento. Y creo que el 90% de lo que se está produciendo, y lo ves ahí en la página de inicio de Netflix, es puro entretenimiento. Y hay pocas obras, o de hecho tal vez no tan pocas, pero no se exhiben con tanta facilidad, que están cuestionando realmente en qué nos estamos metiendo como sociedad. Mencionaban la onda premonitoria de Nuevo Orden, ¿no? Uh-huh. Y sí, absolutamente, Michelle tuvo este tipo de anticipación, porque filmamos en marzo de 2019. La película ya estaba escrita desde meses antes y la terminamos en mayo de 2019. Entonces no sabíamos nada de pandemia. Esa escena donde entran al bus y les hacían del desinfectante y todo, o sea, se me pone chinita la piel todavía de pensarlo, porque pues sí, no tenía idea Michelle. Pero creo que también nos hacemos muy ciegos a lo que pasa en el mundo, ¿no? Y creo que, como él lo dice, la idea de Nuevo Orden surgió de pues, este sentimiento de descontento en el mundo en general, ¿no? Y de como revueltas reprimidas, etcétera, de la desigualdad que existe en tantos países, de cómo pues, la gente está llegando a un hartazgo que podría irrumpir en violencia, y la película viene como a decir aviso, ¿no? O sea, como una advertencia. No es, al final de cuentas, un documental, no es tal cual, ¿no? O sea, lo que existe es una ficción, pero como toda buena ficción nos habla de algo real, no de algo real, pero sí de algo verdadero. ¿No? Mariana, yo creo que tú querías decir algo, ¿verdad? Lo que pasa es que me acuerdo de algo que hemos discutido nosotros, de esta, para mí, muy fallida campaña que decía a favor de, en teoría, que estaba como promoviendo la lectura y que decía, diviértete leyendo, ¿no? Y la anunciaba Gloria Trevi y casi gente. Y entonces yo decía, a ver, sí, hay libros muy divertidos, claro, si lees a Ibargüengoitia te vas a divertir, pero el arte, o sea, digamos, pasándolo a términos de arte en general, como es el cine, no tiene que ser siempre divertirte, siempre entretenido, siempre feliz, siempre, o sea, si hay cosas que es bien importante que salgas y como decías, Nayan, salgas aterrorizado, sea o sea, por ejemplo, me acuerdo de una película que a mí me aterrorizó, que fue la de Kids, hace algunos años, sí. que sí dije en la torre, ¿no? Y no era una película de terror, pero justo eso, comprométanse con su propio consumo de arte, porque no todo va a ser feliz. Existe para solamente entretenimiento feliz y al final se casan, pero yo creo que la función del arte no está necesariamente ahí y a lo mejor no siquiera tiene que tener función, pero como hemos experimentado que sí lo tiene, que sí hay una reflexión que digamos que tiene cola larga después de que sales del teatro o del cine, a mí eso también me parece fundamental. Pues digamos, ese es el arte que, como decía hace un momento, es el arte que se queda y el arte valioso.
el que se te queda dentro, pese a que te haya molestado y que te haya incomodado y que te haya movido y con el que inclusive no estés de acuerdo y que digas, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que vi, no estoy de acuerdo con lo que leí, no estoy de acuerdo, como tú decías, Nayan, con este personaje, pero finalmente es que te mueve algo, ¿no? Te remueve algo dentro que es lo que hace, perdón por ser insistente, el arte, el gran arte. El arte desde que es arte como tal, no es para divertir, no es para entretener, no es para que te la pases un rato a toda madre, riéndote Amén. y divirtiéndote. Tampoco es para que sufras, tampoco quiero decir que el gran arte es necesariamente el que te hace sufrir, no. Pero ahora que tú decías, Nayan, de esto de los contenidos de Netflix, y yo me extendería en general no solo a, por supuesto, a la televisión, pero también el cine, pues el 90% de las películas que llegan a exhibición es puro entretenimiento. O sea, uno ve o veía antes de la pandemia las carteleras de los grandes consorcios cinematográficos en México, 34 salas con la misma película y una sala dedicada a otra película. Claro. Pues sí, pues sí. Entonces, bueno, pues eso habla mucho también, por supuesto, de hábitos de consumo en el espectador, en México y en el mundo, pero también lo que yo he pensado muchas veces es, a ver, si uno no les da otra, es como quien consume nada más McDonald's. O sea, si vas a comer pura comida chatarra, pues bueno, te vas a acostumbrar y te vas a morir muy probablemente de cáncer de colon a los 31 años, sino que antes, ¿no? O algo así. Pero quiero decir que se tendría que diversificar la oferta. ¿Con qué Hay películas se mucha va a morir oferta. la gente si la ve demasiado? Sí, Sí. bueno, pues, y es que fíjense que decía, y digo, para que retomemos, sigamos con esta conversación, recuerdo ahora una frase de Haruki Murakami, un escritor que a mí me gusta mucho, que ha sido también otro que ha sido criticadísimo, cada temporada del premio Nobel le El llueven Nobel. memes y así, ¿no? A él le Es el tiene sin Cruz Azul cuidado del Nobel. el Cruz Azul del Nobel, efectivamente. Y lo que él dice en alguna de sus novelas es, si tú vas a estar leyendo lo que todo el mundo lee, vas a terminar pensando como todo el mundo piensa. Y eso se aplica en todas las ramas del arte, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues sigamos ahorita un poco en nuevo orden, pero también para ya salirnos a que nos hablemos más de más de tu Mal. carrera como Vamos a actriz. hablar mal de tu carrera. La primera Exacto, en despotricar. exacto, no, No, y pero. adelante, Adelante. Neif, no, No, adelante. Mauricio, te interrumpí. No, Termina. que digo, que me interesa mucho que Nayan también se exprese más sobre pues ese triple papel que tiene como actriz, como dije al principio, guionista y poeta, que no es usual, no solo en el contexto mexicano, sino en el contexto global, ¿no? Entonces, si quieren que terminemos algo más para aterrizarlo de nuevo orden y luego salirnos como para hablar más de Darían, tú, Yo Neif. quisiera nada más añadir a lo que tú quieres, a lo que tú acabas de decir, algo más específico. Exactamente lo que tú dijiste, solo que a mí me encantaría, Naya, que nos hables un poco de este papel, porque es muy fácil hablar de la película y podemos ahorita ponernos a analizar por horas lo que la película es, que yo creo que no sería el caso, estaría bien, pero no sería el caso, sobre todo no tenemos el tiempo, pero lo que nos encantaría, o por lo menos a mí me encantaría, es saber cómo tú abordas este papel tan brutal, este papel en el que casi no tienes líneas y tienes una dosis de sufrimiento, que tú encarnas este gozne entre las sociedades, que a mí me parece fundamental. Entonces, realmente la película se sostiene en ti. Entonces, bueno, me encantaría que hablaras un poquito de eso y de ahí sigamos un poco más hacia ti. Qué chistoso, porque lo primero que me viene a la mente cuando me hablas de esto es visualmente el personaje de Marianne, el que interpreto, sí es el puente entre dos mundos y lo une incluso visualmente en cómo organizó los movimientos de cámara Michel Conniff-Cap, el director de fotografía, y cómo me vistieron de rojo, como si fuera el hilo rojo, el hilo conductor, ¿no? De una punta a la otra. Y es una historia que cuenta, o sea, habla de la perspectiva de varios de los personajes, no es solo el punto de vista del mío. Digamos, yo siento que mi personaje es más bien un catalizador, ¿no? Es lo que provoca la acción, es el primer dominó que cae. Sí. Y
y no el último, porque hay otros que caen después de mí, desafortunadamente. En una versión anterior del guión, Marianne, ¿puedo hacer spoiler? Sí, Claro, claro. Sí. que no lo haya visto, que se friegue, Que la vea. que la vea inmediatamente. En otra versión del guión, Marianne no moría. Y de repente en la última me sale Michelle con que muere. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me matas? Y dijo, ¿tengo qué? Dijo, tengo que porque si no, no se cuenta bien la historia. Y justo su preocupación era esa preocupación como de ser justo con el tipo de mundo en el que vivimos, en donde es despiadado. Y para mí lo que quiere decir la película es, si uno sale perdiendo, todos salimos perdiendo. O sea, todos estamos completamente interconectados y no nos damos cuenta. Y lo que yo hago y lo que hace mi papá afecta que me van a matar y esto y lo otro, ¿no? O sea, y vivimos bajo la ilusión de que lo tenemos todo bajo control y de que el poder significa algo, ¿no? Y María, y bueno, pues sí, sí fue exhaustivo hacer ese rodaje, sí acababa molida después de cada día, porque mucho era como de encontrarlo en el momento, sobre todo entre Michelle y su director de fotografía, que arman una mancuerna genial, pero en ese proceso como de averiguar qué queríamos, sí era como pasar por varias. Tengo una confianza inmensa en Michelle, no solo porque respeto mucho el cine que hace, sino también porque lo conozco desde los 15 años, entonces yo sabía que estaba en buenas manos. Y también sabía que era un papel que no iba a poder volver, o sea, no me iba a poder poner muy método con el papel, ¿no? O sea, iba a ser de... Porque si yo vivía con ese personaje, incluso fuera del set, iba a acabar muy, muy mal, ¿no? Entonces era cuestión de lo preparé antes de que empezara el rodaje, vi las referencias fílmicas que me pasó Michelle, leí unos libros, y más allá de eso, no creo que cueste tanto ponerse en los zapatos de tantas personas y en especial mujeres que pasan por ese tipo de cosas en México, sobre todo desde hace muchos años, ¿no? Entonces, o sea, es como, según yo, es empatía básica. Y ya estando en el set, era así, meterse al 200% y salirse, ¿no? O sea, chapuzón, aguantar el aire y salir. Y, así me la llevé. O sea, fue cansado, pero fue muy gratificante, porque yo quería llevarme como a esos lugares emocionales. No había tenido un papel que me empujara un poquito más. Claro. Y justo eso te iba a preguntar, si consideras que es él el más extremo en ese sentido, o has tenido otros que también te han involucrado, te han hecho involucrar un poquito más allá que la actuación, ¿no? Algo más emocional, más profundo. No, siempre doy todo y llego, o sea, siempre trato de excavar tan profundo como pueda, pero definitivamente nunca he tenido un papel en donde mentalmente me tuviera que poner en estas situaciones, ¿no? O sea, tan, tan violentas y tan dolorosas. Después de hacer esa escena donde hago el video de rescate, me dio fiebre. Neta. Sí, yo creo porque mi cuerpo se la creyó. Sí. No, qué gracia. No, es Fíjate tremendo. que sí. Es angustiosísima esta película, pero bueno. Sí, perdón. es una película, claro, es una película muy angustiosa, muy angustiante desde que empieza. Yo recordé otra película que tiene que ver, que sí se relaciona con Nuevo Orden, que es La Zona de Rodrigo Plá, que también tiene esta idea de la zona acordonada es invadida por la otra cara de la sociedad y bueno, termina en este zafarrancho que es buena parte o toda la trama de la zona, pero Nuevo Orden sí es una película que me parece mucho más punzante, más polémica no per se, me explico, no es como, ay, voy a hacer una película que sea súper polémica, sino que el tema y la manera en que está tratado el tema de la desigualdad social y de los contrastes sociales y cayó, pues sí, como decía al principio, como en un momento justo, ¿no? Como una especie de bomba que, bueno, todavía estamos teniendo las ondas expansivas de esa bomba. Yo creo que...
perdón, nomás añadiéndolo. Yo vengo nomás a añadir, mi trabajo en esto es nomás añadir a lo que dice Mauricio. Pero totalmente de acuerdo. Es como, híjole, fácil, casi me imagino la sociedad como una especie de, como un Kleenex mojado. Y esto es un plomo que cae y lo rasga, ¿no? Y se lo lleva todo y no hay posibilidad de pactar con esta película, que eso es lo mágico de esta película. Independientemente de muchas otras cosas que podrás discutir, que si está bien o está mal, llega a rasgar una ilusión de armonía, que a mí me parece muy importante, ¿no? Que viene a demostrar que no tenemos esta capacidad de hablar de esto, no tenemos esa capacidad. En cuanto nos exponen como lo que somos, nos mostramos furiosos, débiles o llorosos, ¿no? No podemos considerar la posibilidad de debatir esta película. Y eso es lo que es increíble. O sea, la película tiene tonos por momentos buñuelescos, por momentos handkeescos, rasca en otras cinematografías, pero a final de cuentas se instala en nuestro subconsciente porque había un lugar ahí para esta película, para hablar así. No sé, perdón, Naya, ya no te quito más tiempo. Gracias, Nayef. Y yo sé que te digo Nayef porque creo que estoy en la negación de que nuestros nombres no se parezcan. Exactamente. Entonces, te voy a seguir diciendo así, espero que no te moleste. No, claro que no, por supuesto. Okay. Pero, o sea, por ejemplo, sí, entiendo, yo soy defensora de la película, sé que hay muchas cosas que le critico y a través de hablar con gente en cuya opinión también confío, como que he visto como, ok, aquí las grietas, por aquí, por allá, en términos de guión, en términos de, justo como ¿cómo se llama?, de discurso subyacente, ¿no? Pero la defiendo sobre todo por lo que ya estamos diciendo, que es que Michelle quería provocar un diálogo, quería provocar justo estos debates de los que estamos hablando, ponerlo en la mesa y decir, oigan, a ver, ¿qué hacemos con eso? ¿Sabes? Y bueno, y lo flameamos, ¿no? Lo que sea que esté en la mesa va a estar flameado, pero igual y cuando baje el fuego nos lo comemos delicioso y lo compartimos. ¿Sabes? Como, no sé, pero algo que me interesó muchísimo, Mauricio, lo que dijiste al principio, antes de que yo entrara, es que tu hija como que te metió a las películas de Michelle. Sí. Tiene 20 años. Curiosamente, más allá del León de Plata que nos dieron en Venecia, también nos dieron el premio de los estudiantes de cine de Italia o de Roma o de, ya no sé, pero sí, el premio de los estudiantes, ellos decidieron dárselo a Nuevo Orden. Y ese premio significó mucho más para Michelle de alguna forma que otro, porque él dijo, me gusta que la juventud se identifique, que vea que les estoy hablando sin mentirles, ¿no? Que vea que les estoy hablando por lo menos desde la honestidad que yo tengo, ¿no? O sea, de la que soy capaz. Y creo que eso también es como algo que considerar, algo, o sea, la importancia generacional de esta película. Sí, qué bueno que mencionas eso, fíjate, porque efectivamente, como decía al principio, a mi hija le marcó mucho después de Lucía. A mí también. Yo no la había visto, la vi posteriormente a que la vio mi hija y sí quedé como, órale, wow, o sea, qué bien que se estén manejando estos temas en el cine de esta manera tan bien realizada, tan bien lograda y que además estén impactando en los jóvenes, como en nuevas generaciones mucho más jóvenes que la nuestra, ¿no? Ahora recordaba algo que salió recientemente, ahora que hablabas de lo de la actuación de método y todo esto, una entrevista que le hicieron a Meryl Streep sobre, se cumplen, no recuerdo si 20 o 25 años de Devil Wears Prada. No. Que es una película, sí, imagínate, son como, esa la vi también, por cierto, con mi hija, la vi por primera vez con mi hija. O sea. Sí. Entonces, bueno, le entrevistaron a Meryl Streep, a Emily Blunt, a Anne Hathaway, que son las tres principales, y Meryl Streep reveló que se le había pasado de la chingada en el rodaje. O sea, que había sido uno de los rodajes más complicados, por lo que tú decías, que hasta donde entendí, no se había podido salir del papel de Miranda, de 2006. La jefa hija de puta. Entonces, ¿son 2006. ¿Qué? ¿25 años? No, 15 años. No, 15 años.
Ah, bueno, yo estoy exagerando. Uf, nos acabas de regalar 10 años de vida. Gracias, gracias. Bueno, 15 años, pero bueno, está esta revelación de Meryl Streep que leí hace unos días y que me pareció muy, muy interesante lo que decía ella. Digo, Meryl Streep, pues imagínense, una actriz que si le dan el papel de que el balcón de mi departamento lo hace. O sea, Sí. es el balcón, Meryl Streep hace el balcón de mi departamento. Seguramente, lo haría muy bien. No, y entonces dice esto, que es uno de los papeles que más trabajo le ha costado, porque no sé, le costó mucho trabajo zafar o entrar y salirse del personaje. Como que no podía y que confiaba en las actrices más jóvenes que ella, en Emily Blunt y Anne Hathaway, para que la sacaran en ciertas escenas así de que no podía. O sea, como que no podía librarse del trip que traía con el personaje. Esta entrevista, qué padre. Sí, sí. Pero bueno, ahora sí me gustaría que abordáramos, Nayan, ahora sí que doble papel o triple papel que tienes tú como actriz, o sea, como decía, delante de la cámara y un poco detrás de la cámara como guionista, ¿no? Como imaginándote ese mundo que va a estar justamente delante de la cámara. Sí, pues coescribí una película que se llama Leona, que dirigió Isaac Cherem. La escribimos en 2017 y la rodamos en 2018. Fue un proceso bastante rápido y a distancia. Coescribimos yo desde Nueva York y él desde México. Y súper divertido. O sea, las carcajadas. Ahí eso sí, me encanta escribir con alguien más, no poesía, guiones. Sí. Con alguien más y la poesía a solas. Pero porque el va y viene, el rebote de ideas es lo más rico, sobre todo si estás con la persona adecuada, o sea, si Claro. todos tienen como el mismo objetivo en la mente o tienen como más o menos la misma película en la mente, cosa que fue el caso con Isaac. Entonces, sí, Leona, y ahorita estoy escribiendo mi nuevo largometraje que todavía no tiene nombre, pero espero filmar entre Nueva York y México. Oye, y cuéntanos un poquito más, digo, tienes una carrera, como decíamos, de muchas películas, has estado escribiendo diferente tipo de películas, pero eres muy joven, o sea, la carrera parecería de una actriz que tendría por lo menos 20 años o 30 años de carrera. Cuéntanos un poquito, porque aparte sé que vienes de una familia no común, no sé cómo explicarlo, una familia que viene de diferentes lados, que ha tenido también vidas interesantes, vidas dignas de escribir acerca de ellas. Pero cuéntanos un poquito de ese background que te tiene ahorita aquí en donde estás y en todas las partes que te has movido en el mundo. Pues ahorita estoy en casa de mi mamá en Tepoztlán y estoy rodeada de cuadros de mi bisabuela, Johanna Kajanus, que era noruega. Y Ajá. por primera vez, es una de las primeras veces que viéndolos decía, y sus esculturas y todo, decía, qué cañón, cómo sí se hereda algo como del gusto por las artes, no creo que sea algo que se herede biológicamente, o por lo menos no dentro de mi conocimiento, pero sí es algo con lo que si uno crece y es benévolo, pues te incita a querer perpetuarlo, ¿no? Entonces, desde mi bisabuela, que era pintora, mi abuela, que se volvió actriz y a quien no le duró esa etapa, porque fue 10,000 cosas más después de eso. Wow. Pero luego mi mamá, y yo no quería ser actriz, yo quería ser escritora, y por eso, a pesar de haber empezado a hacer películas a los 17, me fui a estudiar a Francia, a la universidad, estudié cine y literatura, como haciéndome del rogar un poquito con la actuación, porque sabía lo difícil que era, no quería entregarme del todo, ahí tenía un coqueteo que al final pues sí, no, tuve que ceder. Y mientras más cedo, más satisfactorio se vuelve y más profundo y más enriquecedor. Entonces ya no hay manera de que haga otra cosa, más bien nada más tengo que malabarear los varios intereses que tengo. Y sí, la verdad es que llevo ya 11, 12 años trabajando por necesidad y por gusto, y se siente como un largo tramo, ¿cómo se dice? Sí, sí, Las sí. dos. Los dos funcionan. Sí, de hecho el año pasado cuando fui a Venecia con Nuevo Orden y presentamos la película y como que obtuvo tanta atención y reconocimiento, les soy completamente sincera, de repente sentí como que algo cuajó, ¿sabes? Como después de 10 años de
de mucho, mucho trabajo. Bueno, Nayef me conoció en Estados Unidos, en Nueva York, donde me fui hace 6 años a hacer teatro y cine y tele, y a babysitear y trabajar en supermercados y en tiendas de ropa y vender esto y lo otro, ¿no? Y entonces, o sea, se siente muy bien que después de todo ese esfuerzo, algo, pues no sé, como que te hagan así tantito, ¿no? Y te digan, vas por, no, síguele. Pero obviamente parte de mi querer abrirme el horizonte con la escritura, con la producción, también estoy empezando a producir 2 películas y con la poesía, pero de otra manera, pues es, o sea, lo que hay detrás es la intención de generarse sus propios proyectos, ¿no? De no esperar a que lo escojan o lo contraten y estar como un poquito más empoderado. Y yo creo que de ahí viene pues sí, el deseo de hacer, de escribir guiones que al final me regresan a mi amor por la literatura, juntan todo. Qué padre. Sí. Sí, decías que, y tienes toda la razón, yo estaba pensando ahora que te he escuchado hablar, yo tuve una experiencia, no voy a decir el nombre de él, porque es un queridísimo amigo, muy querido amigo, un director de cine bastante conocido, con el que tuve mi primera experiencia para escribir un guión que finalmente yo creo que jamás se va a producir, ni se va, vamos, ni lo terminamos, ¿no? Fue una experiencia muy enriquecedora, pero también muy dura para mí, ¿no? Porque una cosa es ser espectador de cine, yo estuve escribiendo sobre cine durante años, de eso he vivido buena parte de mi vida, escribí de cine y de literatura, todavía no de mis libros, pero me dio la oportunidad de ver como el otro lado, por eso te preguntaba como de la otra parte, ¿no? Digo, tú como actriz, yo como escritor y como espectador de cine y como, no digo, yo no me considero crítico de cine, me considero lector de cine, así me gusta verme, ¿no? A mí me gusta leer el cine. Y con este amigo, pues eran unas sesiones súper intensas, ¿no? ¿Perdón? ¿Por qué dices que eres lector de cine? Pues porque me gusta ver el cine como un acto no literario, lo entiendo, pero me gusta más la lectura del cine que la crítica de cine. Claro, sí. Ya. Sí, enfocarte ¿Sí? más en el texto del cine, Más en exacto, ver el desarrollarlo. cine como un texto, ¿sí? Sí, Con no, todo lo no que volverte conlleva. tú el supremo crítico, sino más No, bien ser jamás. quien lo disfruta o Sí, quien lo sufre en sí, compañía de tus lectores, que yo sí. también siento que hago es un poco. Sí, también no, efectivamente también tú lo haces. Y a lo que iba es, qué diferente es, por supuesto, ver ahora sí que los toros desde la barrera, ¿no? Porque yo recuerdo con este amigo director, yo llegaba, según esto, cuando nos reuníamos una vez a la semana en su casa en San Ángel, y recuerdo que llegaba yo con soluciones, según yo, geniales para tal secuencia o tal otra, y entonces yo llegaba y planteaba así, después desayunábamos, planteaba, ya nos poníamos a trabajar, planteaba yo mi genialidad, según yo, y el director lo que me decía, este amigo lo que me decía, ajá, dice, ¿y dónde crees que podría poner yo la cámara acá? Y yo decía, no, pues maestro, tú eres el director, Sí, yo soy el escritor, yo soy el guionista, ¿no? Y me decía, pues no, es muy difícil, como está resolviendo como tú piensas literariamente resolver la secuencia, es súper complicado resolverla visualmente. Es completamente diferente. O sea, Por eso hay todo un sí. estilo que se usa para escribir guiones, que a final de cuentas no son algo literario, aunque hay unos que son extremadamente poéticos, bien escritos, pero son una herramienta para la Exacto. obra final, para la obra de arte real, ¿no? O sea, entonces son algo con que trabajar, pero si sobre eso no le agregas la vida al actuar y la foto y esto y lo otro, o sea, es como, sí, no se sostiene por sí mismo. Pero tienes razón, es súper interesante no solo escribirlo, sino luego también estar del otro lado. Entonces, por ejemplo, cuando escribía con Isaac y escribíamos escenas, yo de repente decía, híjole, estoy tirando una bala en el pie. O sea, ¿por qué estoy escribiendo esto? Porque yo sabía que iba a ser el personaje. Y luego en otras era como, aquí voy a escribir esto porque sé que lo hago bien. Ya sabes, como, Claro. quiero poner el reto de hacerlo. Entonces, sí, es muy divertido. Y luego también lo interesante es ver cómo cuando ya está hecha la película y el director es quien la edita, a veces siempre, pero en este caso sí, con Leona, y de repente ves el resultado final y tú dices, órale,
cómo cambió lo que, o sea, todo de lo que yo escribí a lo que estoy viendo y qué cosas hubiera hecho yo diferentes, pero bueno, ya no me tocan. Claro. Qué fuerte es dejar ir a la criatura, a ver en qué se Sí, claro. transforma. Y que se Total. vuelven otra cosa. Oye, pero perdón, Mariana, te interrumpí. No. No, nada más quería yo volver a esto, porque es imposible no caer, no sucumbir ante la fascinación de la familia Norvin. Y no solo, no de la familia Norvin, tengo que ser honesto, de las mujeres de la familia Norvin, que ya sabemos ahora que son 4 generaciones de mujeres espectaculares en lo que hacen, ¿no? O sea, tu bisabuela, tu abuela, tu madre y tú, que están produciendo, bueno, que han producido en sus respectivos momentos históricos rollos muy increíbles. Bueno, tu abuela es una de las figuras más sorprendentes, increíbles, que ha pisado el cine mexicano. Aunque su huella en el cine mexicano no sea tan importante, ella es extraordinariamente importante. Pero perdón, te interrumpí. No, que por Eva nos conocimos y tengo que agregar a Tessa en esa lista, mi hermana, porque también es espectacular. Mira, y a ella yo no la conozco. Sí, bueno, le llevo 3 años y a su edad ya ha hecho, o sea, si no igual o más que yo y escribe música y compone y esto y lo otro, entonces también es súper prolífica. Estoy súper orgullosa. Bueno, pues nos estamos acercando al tramo final como para ir cerrando. Yo sí quisiera también, si les parece, hablar un poquito más estaba pensando ahora como en este doble papel, actriz, guionista, y me viene a la mente de inmediato una mujer súper talentosa como tú, Nayan, una actriz y guionista norteamericana, Brit Marling, que también ha hecho mancuerna con un director, Mike Cahill, en por lo menos, si la memoria no me falla, 2 películas, una extraordinaria, otra a mi juicio no tanto, pero sigue buena siendo igual. buena. Sí, Another Earth, que es uno de los mejores debuts que yo he visto no solo de ciencia ficción, sino de cine contemporáneo, y como ella, quiero decir, Brit Marling, ha cumplido este doble papel, ¿no? O sea, es la actriz principal del director, pero a la vez es como su comparsa a la hora de escribir los guiones, ¿no? Que es como una mancuerna, pues, no muy común, no del todo usual en el cine. Si quieren, vamos cerrando como un poco con esto, para ya, pues ya, despedirnos, por desgracia, del episodio. Lamentablemente. Marling, pero también me haces pensar un poquito en otra actriz que no necesariamente escribe con sus directores, pero está completamente inmersa en el proceso de creación de la película. Las películas es como colaboradora del guionista y del director, y es Tilda Swinton, ¿no? Claro. O sea, ella no hace nada si no siente que está creando algo con alguien, ¿no? También, bueno, no le he escuchado decir tal cual, pero Juliette Binoche dijo en una entrevista hace unos años que ella detesta, no trabaja más bien con directores que la traten como soldado. Ella dice, no obedezco órdenes. Si no siento que estamos en el mismo, que no hay esa jerarquía y que estamos en el mismo plano, no lo hago. Y creo que yo estoy como desarrollando el gusto por ese tipo de cosas. Y la serie en la que estoy ahorita, de HBO, la dirige Gustavo Tareto, un director argentino de una trayectoria larguísima, talentosísimo, divino, lo adoro. Y bueno, él me dice, eres una insolente, porque siempre cuestionando todo lo que me dice, ¿no? O sea, es como, y ya hasta le propuse como, oye, si hay una segunda temporada, la escribimos juntos, me dice, de ninguna manera. Vamos a terminar envenenando. Nos adoramos, pero sí, eso es lo que como que me da la emoción. Pero fíjate, también a manera de conclusión y que tiene que ver con temas de coyuntura y con temas también de mujeres trabajando bueno, yo por lo menos en términos de radio soy, bueno, digamos que me educaron los de la vieja escuela, ¿no? Entre Martín Hernández, Luis Gerardo Salas, y que te ponían gritizas, te humillaban, a algunos productores les aventaban en la cinta de carrete porque se editaba en cinta de carrete hace no tantos años, quiero pensar, pero nos hicimos digamos, trabajadoras bien disciplinados, muy exigentes, muy perfeccionistas, pero nunca alzamos la voz.
Y eso es importante lo que tú dices, Nayan, porque sí es decir, ok, muchos crecieron con este rigor férreo, que sí, nos hizo buenos profesionistas, pero también es importante el dar, no en términos de generación de cristal, de, ay, me habló feo, porque las profesiones a las que nos dedicamos son de mucho rigor, si es que queremos ser buenos. Entonces, sí necesitas alguien que sea duro, que sea exigente, pero que también puedas tener un espacio y más como mujer, de decir, oye, no, no, espérate, voy a dar mi opinión. No sé si te parezca insolente o no, no sé si estés acostumbrado o no, pero voy a saltar un poquito, ¿no? Absolutamente, siempre dentro del respeto, ¿no? De Sí. otro, pero pues decir lo que uno piensa, y no solo en lo profesional, en lo personal también creo que está Claro. menospreciado el exceso de comunicación. Creo que mientras más decimos mejor, porque hay mucho que se pierde en la traducción de humano a humano. Sí. Sí, Sí. ahora recordé el ejemplo del director dictador como uno de los grandes ejemplos que es Stanley Kubrick, ¿no? Que sobre todo o básicamente El Resplandor, que es una película que, bueno, la podría decir del principio a fin y de fin al principio así completa, ¿no? Wow. Sí, la he visto, no sé, 30 veces son pocas las que he visto esa película y la he leído, volviendo a ese término que me gusta, pues creo que bastante bien. Y sé mucho de como todos los alrededores de lo extra cinematográfico, entre otras cosas que el papel de Shelley Duvall, de la esposa de Jack Nicholson, bueno, pues la hizo parir chayote con espina y que fue el propio Nicholson quien le dijo a Kubrick así como take it easy, o sea, llévatela tranquila, porque les hacía repetir las escenas, no sé, había, por ejemplo, secuencias además bastante tontas, no tontas, sino como que no eran esenciales o que no son esenciales en la película, que hacía filmarla 70, 75 veces, 80 veces la misma, y que ya les decían, oiga, pues, ¿qué quiere usted? O sea, ¿qué es lo que quiere? Entonces, pues ahí está ese modelo como digo, del director dictador, que qué bueno que haya, y sobre todo con las actrices, ¿no? Que sí hay historias a lo largo del cine de directores que se han pasado, que se han súper pasado de lanzas con las actrices Hitchcock, protagonistas. por nada más. Bueno, Hitchcock, otro, mi querido Hitchcock, que decía que a los actores la indicación que les daba era como si actúen como si estuvieran viendo un jabón. Para yo meter todo lo que yo quisiera en ti. O sea, tú no tienes que actuar. Tú estás viendo un jabón y entonces eso. Vale, también, o sea, si el resultado lo amerita, Michelle Sí. es muy así. Michelle te pide que le bajes y le bajes un día y nos reíamos el otro día, platicábamos, le dije, Michelle, un día diste acción, entré a la cocina entré, no me acuerdo, sí, creo que era la cocina. Y corte, volvimos a hacer la escena y me dijo, Nayan, cuando entraste, ¿se te partieron los labios un poquito? O sea, No. no la abras. Y yo, no mames, Michelle, o sea, es subactuación, es como, man, ¿por qué sí? Porque no es teatro, porque la historia se cuenta de 1000 otras maneras a la vez. Claro, ¿No? claro. Entonces, sí lo entiendes. Sí, el reto es también sentir que estás vivo, ¿no? O sea, que hay vida detrás de esa sutileza. Claro. Sí, sí. Pues bueno, ahora sí estamos ya en el tramo final. Recuerdo nada más una última anécdota de un director, otro director dictador, Sam Peckinpah, uno de mis directores favoritos, y famosísima la anécdota de la película La huida de Getaway, donde Steve McQueen, Ali McGraw, y hay una escena donde él es esta pareja como de outcasts, de outsiders, y él le pega un trancado, un golpazo, le truena la mandíbula y en la realidad le fracturó la mandíbula a Ali McGraw del golpe y Sam Peckinpah dejó esa escena. Pese a que Ali McGraw decía, es que no es posible que dejes la escena donde me están rompiendo, donde me fracturó la mandíbula este güey. Ah, no, pues sí, Pues la sí, voy a ya dejar. Esa es la que se Pues sí, ya sí la tiene rota, ya. No, ya que Sigan. hay una larguísima tradición. Y fíjate, nada más, yo sé que no tenemos tiempo para hablar de esto, pero rapidísimo, ¿no? Me parece increíble ahora en esta época de cancelaciones,
cómo veo a la gente, algunos jóvenes, saltando, queriendo cancelar este tipo de cosas. Que estoy de acuerdo, son reprobables, son horribles, pero de nada sirve cancelarlas. Y es más, no van a querer futuras. Y bueno, dentro de una perspectiva un poco cruel, pero pues muchas veces han obtenido resultados insólitos con Claro. esta... Yo estoy completamente en contra de la cultura de la cancelación. Siento que es muy, muy, muy dañina a la sociedad. Creo que reprime, así erradica la posibilidad del perdón, ¿no? Como del autoperdón, también como de la recuperación, etcétera. No sé, o sea, estoy de acuerdo, hay que alzar la voz y criticar y exponer cuando hay gente que se porta mal, etcétera, pero creo que, no sé, y aparte también ahora se cancela por relación, ¿no? O sea, de que si tú estás cancelado, Nayef, y yo me junto contigo, entonces yo estoy cancelada. Claro. Sí, me ha pasado a mí personalmente. Es terrible, es terrible. Creo que esa frase como de el que tire la primera piedra, el que no haya pecado. Exacto, es muy buen momento para tenerla siempre adelante, ¿eh? Sí. Pues, sí, pues muy bien. Yo termino con una última anécdota, porque me siguen botando anécdotas. Una película que además también adoro, que es Chinatown de Roman Polanski. Jack Nicholson, Faye Dunaway. ¿Perdón? ¿Cómo? Jack Nicholson tienen un amorío ahí. Bueno, tienen sí. Tú y él. Sí, bueno, ya van dos, claro. Ya van dos, caray. Pues sí, ya declaro públicamente, por favor, Jack Nicholson, que nos ve todas las semanas, por favor, no se pierde ningún episodio de Zona de Contagio, le declaro mi amor públicamente a Jack Nicholson. Y claro, bueno, Jack Nicholson y Faye Dunaway, y hay esta escena fabulosa al final de la película. Voy a hacer el spoiler, si no la han visto, pues ustedes se la pierden. Donde está confrontándose los dos personajes y él está bofeteando. Están hablando de la relación incestuosa, está develando la relación incestuosa que tuvo con el padre, ella, a él, y él le empieza a bofetear. Pues esas bofetadas fueron reales, o sea, fueron bofetadas reales y no en ningún momento fue uno de los rodajes más complicados porque los dos protagonistas no se podían ver ni en pintura. No había ninguna química fuera de la pantalla y sin embargo la magia de un gran director como Polanski fue hacerlos tener una química impresionante en la pantalla para esa película grandiosa que es Chinatown. Señor Jack Nicholson, lo admiro, lo amo, por favor. Y no podemos hablar de Polanski, vamos a tener que poner un disclaimer. Nadie se está hablando de Roman Polanski. Porque si no nos van a cancelar también a todos. El programa ha sido muy controversial, ¿eh? Vamos a poner un disclaimer. Pues ya se nos acabó el tiempo. Ahora sí que ni modo. Podríamos seguirnos todavía mucho rato más. Muchas gracias, Nayan González Norbín, por acompañarnos. ¡Qué gusto! Qué placer conocerte, tenerte aquí otra vez. Yo te conozco ya desde un tiempo. Sí. Feliz, muchas gracias por invitarme, fue un placer. Espero que nos conozcamos en persona pronto. Claro que sí. Y bueno, como siempre, dejo a Nave que haga la salida triunfal del programa, porque a él le corresponde ese último lema del programa. Lo más importante es que le piquen al me gusta, que le piquen al suscribo y que vengan a vernos, traigan a su familia, a sus amigos, a sus mascotas y todo el mundo venga a vernos, porque si no, esto no va a funcionar. Lo estamos contando en ustedes. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.